Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Con esta música homenaje a Antonio Machado, en el 150 aniversario, por cierto, de su nacimiento, la Asociación Vecinal de Tres Cantos celebró este pasado sábado 42 años de existencia defendiendo los derechos de los vecinos y las vecinas de esta ciudad norteña, la más joven, por cierto, de la Comunidad de Madrid. Una celebración que se hizo en forma de gala con la actuación de varios artistas, por ejemplo, del coro vecinal, al que acabamos de escuchar, pero también, por ejemplo, pues a gente de la Asociación Circo Diverso, cantantes locales o grupos de danza. El momento, sin embargo, más emocionante de esta gala fue el homenaje al escritor y periodista tricantino Guillermo Galván, uno de sus vecinos pioneros, es decir, uno de los primeros vecinos que llegó a la localidad en los años 80 del siglo pasado, cuando todavía Tres Cantos era un barrio de Colmenar Viejo. Galván falleció el pasado mes de agosto, pero su huella ha sido muy honda. Fue de los primeros en asociarse a esta entidad, pero por otro lado también participó en reivindicaciones, impulsó peticiones de mejoras, se reunió con otros vecinos y, por supuesto, en la vertiente cultural y literaria, pues también fomentó iniciativas. Vamos a escuchar a Carolina Muñoz, presidenta de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, que hablaba de Guillermo Galván y sobre todo de aquellos vecinos que se movilizaron para pedir que se tuvieran servicios en la localidad. Son familias que desde que llegaron a Tres Cantos aportaron su esfuerzo y trabajo en colectivos, porque es verdad que queda muy lejos, 1983-84, pero no teníamos servicios, ni colegios, ni centros de salud o farmacias. Por eso era tan importante la colaboración entre los vecinos. Otra de las fotos que sale aquí a mi izquierda es una foto donde se organizaban las fiestas, sale Guillermo organizando las fiestas en aquellos primeros años. Entonces, algunos no estaríais en aquella época, y otros en esos primeros años empezábamos el cole, como Guille, por ejemplo, hijo y yo, que empezamos juntos en el Julio Pinto, cuando era el segundo colegio de Tres Cantos, ahora es el Carmen Hernández Guas. Y Ana todavía no daba ni sus primeros pasos porque era muy pequeña. Y es que muchos llevamos aquí más de 40 años, hemos crecido con la ciudad. Por eso tenemos que poner en valor el trabajo de nuestros padres, que fueron pioneros y lucharon juntos por hacer de nuestro municipio un sitio mejor. En estos primeros años, cuando Guillermo y Alicia participaron en numerosas actividades con la asociación vecinal, como la primera cabalgata de Reyes o las fiestas, que sin su esfuerzo no hubieran podido realizarse. Guillermo jugó también un papel importante en el deporte local y en la Asociación Deportiva Juvenil con los primeros partidos de fútbol que se organizaron en la ciudad. En los primeros minutos de la gala y en medio de la emoción, la viuda de Galván, Alicia, y su hijo Guille recogieron un regalo por parte de la asociación vecinal en homenaje al escritor, que por otro lado participó activamente en las reivindicaciones iniciales en la ciudad, liderada por esta asociación, pues por ejemplo, pues para tener colegios, para tener recogida de basuras o también servicio de autobuses, entre otras cuestiones. Recordamos que eran los años 80 del pasado siglo y bueno, pues la ciudad todavía estaba comenzando a habitarse. Al principio de la ciudad pues había muchas reivindicaciones y esas reivindicaciones también las quiso recordar Alicia, la viuda de Guillermo Galván. Siempre pensó en la asociación de vecinos como un espacio privilegiado para presentar sus novelas y para un espacio cooperativo de amistad y público abierto a toda la vecindad. Cuando llegamos en esa época, como ha dicho Carolina, aquí lo que pedíamos y necesitábamos eran servicios públicos. No teníamos por no tener ni siquiera servicio de basuras, que se tenían que llevar quienes trabajaban en Madrid las basuras que teníamos en casa, porque nadie las recogía en un primer momento. Eso hizo que todo el protagonismo intentáramos dárselo a la consecución de esos servicios públicos. Y me acuerdo de Carmina, y de Enrique, y de Javier, y de Rosa, y de Piedi, todas las personas que Luis Miguel, Manolo, Miguel Ángel, todas las personas que luchamos en ese momento y que nos hicimos amigos.
Hubo recuerdos del pasado, pero también en la familia Galván hubo una parte más reivindicativa al hablar de temas candentes como el cuidado y el apoyo a la sanidad pública o los servicios que atienden a colectivos vulnerables. Alicia, la viuda de Guillermo Galván, habló, por ejemplo, de la necesidad de una sanidad pública de calidad o también de ampliar servicios a mayores o también de la importancia de la educación pública. Hemos hablado muchas veces de que poco a poco, en Tres Cantos, por desgracia, se habían ido perdiendo algunos de esos servicios públicos en favor de otros servicios que no eran para todos y para todas. Entregando hace poco los premios a mayores esenciales en Tres Cantos, se dijo mucho que Tres Cantos era la ciudad más maravillosa para vivir. Y a mí personalmente me gustaría que, de la misma manera que la Asociación de Vecinos ha sido siempre un ente para luchar por aquello que necesitamos y el Ayuntamiento también, pues se diera vuelta a algunas de las políticas que están haciendo difícil que hijos e hijas de personas que viven en Tres Cantos, que fueron pioneros, puedan quedarse a vivir aquí. Doy las gracias por haber sido todos estos años, estos últimos años, haber recibido los cuidados de una seguridad social que en una situación de enfermedad terrible ha permitido que nos sintiéramos sostenidos y cuidados. Por eso me duele que se vaya a abrir un hospital privado y pediría que se gestionara antes un nuevo centro de salud y la mejora de los existentes que tantas carencias presentan. Y me gustaría que las 4 residencias privadas pueda sumársele una prometida desde hace tiempo que fuese pública. También me gustaría, y por terminar por el comienzo de la vida, que los centros educativos privados y concertados que se han conseguido, incluso una universidad privada, que se abriesen, por ejemplo, una escuela infantil que hace más de 30 años no se abre en esta comunidad, en esta ciudad. Por eso somos y sois imprescindibles en la Asociación de Vecinos. Por eso el Ayuntamiento es imprescindible que siga luchando y que luche cada vez más por los derechos de las personas aquellas personas que, no teniendo todo, tienen derecho a tener un mínimo y que permita que en Tres Cantos no se convierta en una ciudad de élite. Por otro lado, también tomó la palabra en esta pequeña locución por parte de la familia Galván Guille, hijo de Guillermo Galván, miembro de la banda musical más importante que ha dado Tres Cantos, Vetusta Morla. El músico recordó las manifestaciones en las que participó cuando era pequeño junto a sus padres, pero también el ambiente de cercanía que había en esta ciudad Tres Cantos entre las primeras familias que llegaron a la misma. Igualmente recordó que entre todos sacaron adelante diferentes iniciativas, como por ejemplo ligas deportivas en las que participó su padre, pero también, por ejemplo, cabalgatas de Reyes o ideas similares. También, por supuesto, no se olvidó de la parte de reclamación de servicios que eran necesarios en aquel barrio de Colmenar Viejo. Y fuimos viviendo como algo natural, algo que no era, ¿no? Y que era, bueno, pues tener que pedir las cosas que eran básicas para una ciudad y para el futuro de una ciudad. Con el tiempo mi madre me llegó a decir que de todas las horas que me había chupado de reuniones de la asociación de niño, que tenía miedo de que le saliera fascista de mayor y que no volviera a una reunión de asociaciones nunca más en mi vida. Pero bueno, lejos de todo eso, a medida que pasaban los años, las generaciones de niños y de niñas, pudimos tener unos años de infancia, creo que privilegiados, porque en Tres Cantos en los años 80 creo que era una ciudad realmente diferente y única. Había una barbaridad de niños y niñas.
y todo un mundo por hacer, ¿no? El homenaje que hubo en la biblioteca hablaba no solo de la asociación, sino de la ABJ, de la manera en la que un montón de familias inventaron ligas de fútbol para que pudiéramos jugar. Cuando no había nada, no había ni campos de fútbol. Recuerdo con 5 o 6 años que fuimos a pintar el campo de Peñalara con distintas familias, ¿no? Para que, y todavía sigue ahí, ¿no? Ahora se ha borrado. Estaría bonito que ese campo se llamara ADJ en algún momento, ¿no? Y que se recuperara lo que hizo tanta gente, ¿no? Para que pudiera haber deporte aquí. Hablo de la parte que me toca, supongo que habrá habido eso en baloncesto, en un montón de actividades, ¿no? Pero a lo que voy, que aquello que dábamos por normal, que era que nuestros padres y nuestras madres pasaran mucho tiempo reunidos, no solo para el beneficio de la familia, sino para el beneficio colectivo, pues es una herencia que hemos ido llevando y que hemos ido arrastrando, que nos hemos criado durante todos estos años, y que yo creo que desde aquí me es obligado agradecer no solo a mi madre, a mi padre, que ya no está, sino a todas las familias que dedicasteis tiempo y esfuerzo en conseguir algo que no existía, que no había, y que, bueno, pues que nos hemos llevado a nosotros, ¿no? Y que nos hemos llevado sin pensar que es algo regalado, sino que es algo que viene de una lucha, de una conquista, y sobre todo muchos esfuerzos, mucho tiempo,